Somos el reflejo de un grito de ayuda que nadie percibió, que a nadie le importó. Los titulares nos convirtieron en unos monstruos, pero pocos conocen las sombras que definieron nuestro camino. Somos los hermanos Menéndez. Bienvenidos a Memorias del Asesino, donde exploramos las mentes más oscuras y los crímenes más impactantes de la historia. Aquí descubrirás los detalles ocultos, las historias no contadas y los misterios más escalofriantes. Prepárate para adentrarte en lo macabro y lo desconocido. En agosto de 1989, un caso estremeció a Estados Unidos y al mundo entero. Dos hermanos de una familia acomodada, Lyle y Eric Menéndez, tomaron una decisión que sellaría su destino. Hoy exploraremos su historia, desde su infancia hasta el impacto que aún generan décadas después. José Menéndez, nacido el 6 de enero de 1944 en La Habana, emigró a Estados Unidos en 1960 tras la Revolución Cubana. Con esfuerzo, consiguió una beca de natación y estudió en la Universidad del Sur de Illinois, donde conoció a Kitty. Se destacó en el mundo empresarial, comenzando en Coopers y Lybrand, y luego ascendiendo en Hertz. En los años 80, se unió a RCA Records como vicepresidente financiero y director de operaciones, firmando contratos con grupos destacados como Menudo y Eurythmics. Aunque logró gran éxito profesional, era conocido por su carácter controlador y comportamiento agresivo, que afectó tanto su ambiente laboral como su vida familiar, reflejándose en patrones de abuso. Kitty Menéndez, nacida Mary Louise Anderson, el 22 de enero de 1942, fue reina de belleza antes de casarse con José Menéndez en los años 60, con quien tuvo dos hijos, Lyle y Eric. Aunque asumió el papel de ama de casa y disfrutó de un estilo de vida acomodado en Beverly Hills, luchó con problemas personales como el alcoholismo. Su relación con José era complicada, marcada por tensiones familiares. Aunque era considerada una madre protectora, fue criticada por no actuar ante los abusos que sus hijos sufrían, minimizando las preocupaciones de Lyle, según lo revelado en el juicio posterior a su desvivimiento. La vida familiar de los Menéndez estaba marcada por un contraste entre el éxito material y el sufrimiento emocional. A pesar de vivir en una lujosa mansión en Beverly Hills, la dinámica familiar estaba llena de abusos y tensiones que culminaron en la tragedia del asesinato en 1989. Los hermanos alegaron haber actuado por miedo tras años de abuso emocional y físico por parte de su padre, lo que complicó aún más la percepción pública del caso. Soy Eric, el menor de los hermanos Menéndez. Aunque Lyle, mi hermano mayor, y yo vivíamos en una mansión de lujo en Beverly Hills, nuestra realidad estaba marcada por un ambiente de abuso, miedo y tensiones constantes. Mi padre, autoritario y controlador, dominaba tanto en su trabajo como en nuestro hogar, convirtiendo nuestras vidas en un calvario de gritos, amenazas y violencia. Mi madre, aunque presente, parecía atrapada en su propia lucha emocional, incapaz de protegernos. Años de sufrimiento culminaron con la tragedia de 1989, cuando, desde la desesperación, tomamos una decisión drástica para escapar de una vida llena de dolor y contradicciones, entre el lujo externo y el sufrimiento interno. Lyle Menéndez nació el 10 de enero de 1968 y su hermano Eric el 27 de noviembre
de 1970. Crecieron en Beverly Hills, California, en una familia opulenta. Desde una edad temprana, ambos hermanos sufrieron abusos físicos y emocionales. Lyle testificó que su padre comenzó a abusar sexualmente de él cuando tenía entre 6 y 8 años. Posteriormente, el abuso se trasladó a Eric. Kitty Menéndez era alcohólica y a menudo permitía o ignoraba el comportamiento abusivo de su esposo hacia sus hijos. Nuestro padre, José Menéndez, exigía perfección en todo momento. No podíamos fallar, ni siquiera ser nosotros mismos. Lyle, el mayor, siempre sintió la presión de ser el ejemplo, el líder. Desde mis primeros recuerdos, la vida en Beverly Hills parecía un sueño. Lujos, una casa enorme y todo lo que uno podía desear. Pero detrás de esa fachada de opulencia se escondía un horror inimaginable. Desde muy pequeño, sufrí abusos físicos y emocionales a manos de mi padre, un hombre que se creía intocable. A los 6 años, ya había sido víctima de su abuso sexual y el dolor se volvió una constante en mi vida. Mi madre, atrapada en su propia batalla con el alcoholismo, a menudo ignoraba lo que sucedía, permitiendo que el ciclo de abuso continuara día a día. Mi hermano también sufría las mismas atrocidades, y juntos vivimos un infierno que culminaría en una decisión desgarradora: librarnos del tormento de una vez por todas. A medida que crecían, la presión para tener éxito aumentó. Lyle asistió a la Universidad de Princeton, pero fue suspendido por plagio. Eric mostró talento en el tenis y llegó a ser clasificado entre los mejores jugadores menores de 18 años en Estados Unidos. Sin embargo, la presión constante de su padre por sobresalir en el deporte afectó gravemente su autoestima. Para mi hermano Lyle, la presión por tener éxito siempre tuvo una presencia muy fuerte en su vida. Cuando finalmente logró entrar a la Universidad de Princeton, me di cuenta que se esforzaba, que podía demostrar que realmente valía la pena. Pero todo se volvió abrumador. Fue suspendido por plagio en su primer semestre. Oh, nuestro padre se puso como loco y lo presionó aún más. Y creo que Lyle se dio cuenta que estaba allí solo para cumplir con las expectativas de nuestro padre. Creo que nunca llegó a disfrutar realmente de la experiencia de la universidad. Y creo que tampoco de lo que llevaba de vida. Vi cómo la frustración y la desmotivación lo fueron acompañando constantemente. Y aunque él tenía un amigo que lo apoyaba, la sombra de nuestra familia siempre lo aplastaba. Por mi parte, desde pequeño sentí que debía sobresalir en el tenis para ganarme el respeto de mi padre. Alcancé un buen ranking y fui clasificado entre los mejores jugadores menores de 18 años en Estados Unidos. Pero nunca es suficiente para él. Cada logro era minimizado, lo que destruyó mi confianza y afectó mi autoestima. La presión constante me hizo sentir que no podía ser yo mismo. Siempre estaba intentando cumplir con un ideal que nunca, jamás iba a alcanzar. A pesar de vivir en un entorno privilegiado, los hermanos comenzaron a involucrarse en actividades delictivas menores, como robar joyas y dinero en efectivo de amigos. Esto llevó a conflictos con su padre. Además, la relación entre los hermanos se volvió más cercana debido a las dificultades compartidas que enfrentaron en casa. La relación con su madre también era complicada. Lyle afirmó que al confesarle sobre el abuso, ella minimizó sus experiencias y defendió a su esposo. Esta falta de apoyo emocional contribuyó al deterioro psicológico de ambos hermanos. La noche del 20 de agosto fue solo el final de un largo camino de dolor. Compramos las armas días antes.
Era como si supiéramos que este momento llegaría. No fue un acto impulsivo, no lo fue. Fue un grito desesperado por liberarnos. Los hermanos utilizaron escopetas para llevar a cabo el ataque. Fingieron un robo. Lyle disparó contra su padre, mientras Eric se encargó de su madre. Ambos afirmaron haber actuado por miedo y desesperación tras años de abuso. No fue por el dinero. No. No fue por la ambición tampoco. Esa noche simplemente no podíamos seguir con el peso que llevábamos encima. Todo terminó con un eco ensordecedor y el inicio de una nueva condena. Después del crimen, Lyle llamó al 911 y gritó que alguien había matado a sus padres, lo que inicialmente desvió la atención de las autoridades hacia otros posibles sospechosos. Pero su estilo de vida extravagante en las semanas posteriores levantó sospechas. 2 años más tarde, en 1991, una confesión grabada durante una sesión de terapia llevó a su arresto. Después de lo que pasó, mi hermano Lyle llamó al 911, gritando que alguien había matado a nuestros padres. En ese momento pensé que estaba haciendo lo correcto. Al fin, todos se darían cuenta que necesitábamos ayuda. Pero en las semanas siguientes, mientras gastábamos dinero en cosas extravagantes, cosas que no necesitábamos, la atención de la policía comenzó a centrarse en nosotros. Sin embargo, la situación cambió drásticamente cuando Eric confesó los asesinatos a su psicólogo, Jerome Osiel, quien grabó las sesiones y compartió esta información con su amante, la cual denunció a las autoridades. Aunque las cintas grabadas inicialmente fueron debatidas en los tribunales, estas jugaron un papel clave en demostrar la culpabilidad de los hermanos. Finalmente, Lyle y Eric fueron arrestados en 1990 y tras 2 juicios, condenados a cadena perpetua en 1996. 2 años después, durante una terapia, confesé todo sin pensar. Fue un momento de desesperación y revelación. Nunca imaginé que mis propios miedos y secretos terminarían sellando nuestro destino. Ambos fueron acusados de asesinato en primer grado, y su caso se convirtió en uno de los juicios más mediáticos de la historia estadounidense, atrayendo la atención del público y los medios debido a las alegaciones de abuso que hicieron durante el juicio. Cuando nos acusaron del desvivimiento en primer grado, no podía creer que nuestra vida se hubiera convertido en un espectáculo mediático. De repente, éramos el centro de atención. Y ahora, sí, todo el mundo quería saber por qué habíamos hecho lo que hicimos. Ahora sí, querían escucharnos. En el juicio de 1996, fueron sentenciados a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Sin embargo, nuevos testimonios y pruebas sobre los abusos podrían reabrir el caso, generando debate sobre la justicia de su condena. Somos monstruos. En un mundo que parece juzgarnos sin comprender lo que realmente habíamos vivido. Solo queríamos que esto se acabara, pero solo pasamos de una prisión a otra. Psicólogos forenses han descrito a los hermanos como víctimas de un entorno disfuncional extremo. Las experiencias de abuso y control parental podrían haberlos llevado a una percepción distorsionada de la amenaza y la justicia. Este caso sigue siendo un ejemplo de cómo los traumas no resueltos pueden desencadenar actos violentos. Crecimos en un hogar donde el abuso y el control era la norma. Y eso distorsionó completamente nuestra percepción de la amenaza y la justicia. A veces me pregunto si hubiéramos tomado decisiones diferentes. ¿Qué hubiera pasado?
¿Qué sería si no hubiéramos vivido en ese constante estado de miedo? La posibilidad de que el género haya influido en la sentencia de los hermanos Menéndez es un tema que genera debate. Algunos expertos argumentan que el sistema judicial, históricamente, tiende a juzgar a las mujeres y los hombres de manera diferente en casos criminales, particularmente cuando se presentan como víctimas de abuso. Durante el juicio de los hermanos Menéndez, en los 90, gran parte de las pruebas y testimonios relacionados con el abuso sexual y emocional que sufrieron a manos de su padre, José Menéndez, fueron minimizados o excluidos. En aquel entonces, la narrativa predominante en el sistema judicial era menos receptiva a los testimonios de hombres como víctimas de abuso sexual. En declaraciones recientes, algunos defensores legales han señalado que si los hermanos hubieran sido mujeres, probablemente el sistema judicial habría sido más empático hacia su narrativa como víctimas y las condenas podrían haber sido distintas. La presión era constante. Nos exigía excelencia en todo, en la escuela, en los deportes, incluso en cómo nos comportábamos ante los demás. No había espacio para equivocarse. Cada día era una lucha por cumplir con sus expectativas imposibles. Todo mientras soportábamos el peso de sus críticas y abusos. Entre nosotros siempre fuimos más que hermanos. Éramos cómplices en el silencio, en el dolor que nadie más entendía. Nos apoyábamos porque sabíamos que, al final del día, solo nos teníamos el uno al otro. Lyle siempre fue el protector, el que trataba de ser fuerte, mientras que yo buscaba refugio en él, buscaba su seguridad. Éramos diferentes, pero esa diferencia era lo que nos mantenía unidos. Lo más doloroso era la falta de cariño. Nuestro hogar estaba lleno de lujo, sí, pero vacío de amor. Nuestro padre controlaba cada aspecto de nuestras vidas y el miedo se volvió nuestra única compañía constante. En silencio sufríamos, aislados y atrapados en un ciclo que parecía no tener fin. Es probable que el género haya influido en el veredicto inicial. En los 90, existía una mayor tendencia a ver a los hombres como perpetradores en lugar de víctimas, especialmente en casos de violencia extrema. Actualmente, se reconoce que el trauma puede afectar a cualquier persona, independientemente de su género, y hay un creciente interés en reevaluar cómo el abuso influye en las acciones de las víctimas. Aunque no se puede afirmar con certeza que las hermanas Menéndez habrían sido absueltas, es plausible que hubieran enfrentado un juicio más comprensivo, dadas las normas sociales y culturales sobre género y victimización. A veces, de vez en cuando llega a mi pensamiento y esta pregunta, si realmente habría otra salida. Pero esa noche tomé la decisión que creí necesaria para sobrevivir. Como si estaba José Menéndez sentado y me miró como un predador. Si yo estuviera solo en ese momento, quién sabe, lo hubiera... Ya yo entré a la limusina y ya hubiera ya queriendo me violar. Esos eran los ojos de él, la mirada de él, de un pedófilo. De igual forma, ha habido nuevas aportaciones al caso. El testimonio de Roy Rosselló, exintegrante de Menudo, podría ser crucial para la defensa de Lyle y Eric en su búsqueda de una nueva sentencia. Rosselló reveló que fue víctima de abuso íntimo por parte de José Menéndez cuando tenía solo 13 años. Comencé a ver todo nublado, comencé a ver todo desenfocado. Ahí yo sentía a alguien cargándome.
y esa persona era José Menéndez, que me estaba cargando y me estaba llevando para el cuarto de él para violarme. Pero yo no podía moverme, yo no podía reaccionar, yo no sé qué puse en mi bebida. Ahí cuando yo llegué al cuarto, que yo estaba completamente inconsciente, pero yo sentía. Lo que no solo corroboraría las alegaciones de los hermanos sobre el abuso que sufrieron, sino que también ayudaría a establecer un patrón de comportamiento del padre. La declaración de Rosselló podría reforzar esta narrativa al demostrar que José Menéndez era capaz de actos atroces. Yo sentía cuando él estaba penetrando arriba de mí. Yo sentía el dolor y no me podía mover, no podía reaccionar. Además, el testimonio de otros familiares que presenciaron el abuso y la carta escrita por Eric a su primo, donde menciona los abusos sufridos, podrían ofrecer un contexto más amplio sobre el ambiente tóxico en el que crecieron Lyle y Eric, desafiando así la percepción pública de que sus acciones fueron motivadas únicamente por codicia. Esta es la carta que le envié a mi primo. Hola Andy, ¿cómo estás? Espero mejor que yo. Han pasado mucho tiempo desde que nos pusimos en contacto. Demasiado tiempo. Ojalá nos hubiéramos visto durante el Día de Acción de Gracias. Casi lo logramos. Estábamos listos para ir, pero luego mis padres decidieron no hacerlo, en último minuto. Mamá dijo que los vuelos eran demasiado caros. Dijo que podíamos esperar hasta la Navidad. Pero por ahora han decidido que jugaré en el Fiesta Bowl y que no vale la pena volar por unos días. Estaba emocionado de verte, a ti y algunos amigos de la secundaria, pero supongo que tendré que esperar un poco más. Mamá y papá tuvieron una fiesta de la empresa aquí, y papá contrató a personas para decorar toda la casa. Compró un árbol enorme y que trajeron desde Santa Bárbara. En realidad tuvieron que traer 3 porque a mamá no le gustó cómo se veía el primer árbol. Estaban furiosos. También decoraron el árbol. ¿Dónde está el espíritu navideño en eso? Recuerdo cuando Lyle y yo solíamos decorarlo. Los tiempos cambian, ¿eh? Al menos pude poner mi propia media y una para Rudy y Velvet, que por cierto están bien. Mamá no está muy bien. Es como si estuviera aquí físicamente, pero mentalmente es como si estuviera ausente, si sabes a lo que me refiero. A veces desearía poder hablar con ella sobre las cosas, ¿sabes? Especialmente de papá y yo. Pero la forma en que lo adora y le cuenta todo, tengo tanto miedo de que le diga lo que sea que le diga. Simplemente no puedo arriesgarme. Tuve una gran pelea, mi mamá y Lai, sobre que no podíamos pasar la Navidad con el resto de la familia, y mi mamá se alteró. Dijo que si quería podía ir solo. No sé por qué quiere lastimarlo así. Lai quería quedarse, pero papá no lo dejó. Así que ahora estoy aquí atrapado solo. He estado tratando de evitar a papá. Todavía está sucediendo, Andy. Pero ahora es peor para mí. No puedo explicarlo, es tan... con sobrepeso que no puedo soportar verlo. Nunca sé cuándo va a suceder y me está volviendo loco. Cada noche me quedo despierto pensando que podría entrar. Necesito sacarlo de mi mente. Sé lo que me dijiste antes, pero tengo miedo. No conoces a papá como yo, está loco. Me ha advertido 100 veces sobre contarle a alguien, especialmente a Lyle. ¿Soy un gran cobarde? No sé si lo lograré. Puedo manejarlo, Andy. Necesito dejar de pensar en todo eso.
De todos modos, espero que estés bien. ¿Cómo está tu nueva novia, Allison? Suena bastante genial. ¿Cuándo la conoceré? Puedo ver por qué no quieres dejar Puerto Rico. Escuché que estás jugando mucho al fútbol. Me encanta el fútbol. Lástima que tuve que dejar de jugar. ¿Cuántos toques puedes hacer? Me alegra ver que la escuela es fácil para ti. Aunque suena un poco demasiado fácil. ¿Estás aprendiendo? El próximo año es el año importante. Las transcripciones del 11º grado son las que miran las universidades. Estoy bien. Hasta ahora con la escuela. Mi tenis se interpone un poco, pero el próximo año es un año importante. Creo que si realmente me va bien en el tenis, mi mamá y papá se relajarán un poco, justo a tiempo para que empiece la universidad en Brown o Berkeley. De todos modos, estoy jugando genial. Nos gusta mucho nuestro nuevo entrenador Mark. Le ganó a Lyle 6-0 en el primer set que jugaron. Fue tan malo que Lyle tuvo que reírse. Bueno, me voy, amigo. Se está haciendo tarde y no me siento bien. Mantente en contacto. Espero verte pronto. Hasta entonces. Dios te bendiga y feliz Navidad. Por las Navidades que sean, por las nuevas que vienen. Te extraño. Con amor, La historia de Lyle y Eric Menéndez continúa resonando en nuestra sociedad, planteando preguntas difíciles sobre la violencia familiar y la justicia. Gracias por acompañarnos en este recorrido por uno de los casos más impactantes de la historia reciente. Déjanos tu opinión en los comentarios. Si quieres más historias como esta, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.